Recordemos que INESIP es un instituto que viene trabajando desde hace mucho tiempo en estos temas, es el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales, y han dado a conocer un documento más que interesante sobre la situación que en estos momentos vive el sistema judicial en la Argentina, a partir de esta propuesta que ha hecho el Poder Ejecutivo de dos nuevos integrantes de la Corte, por demás, además cuestionados ambos, ¿no? Pero lo que INESIP dice en este documento es: esta es una oportunidad en realidad para discutir a fondo la agenda judicial. Así es que bueno, por ese tema la llamábamos a Victoria, que está en línea. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a la radio. Ustedes comienzan en el documento haciendo una especie de fotografía, de mapeo de situación. Comentanos un poco eso. Bueno, es exactamente como mencionabas vos, digamos, hay muchísimas reformas que son integrales y que son necesarias para pensar en una justicia de mayor calidad y que son como muchas deudas pendientes con la ciudadanía de hace muchísimos años. Como hacía en líneas generales, hay muchísimos cargos de suma relevancia para decisiones judiciales, como el Procurador General, que es prácticamente quien está a cargo de todo las directivas que tiene que tener el Ministerio Público Fiscal, que es quienes investigan los delitos en todo el país, que por ejemplo está bajo un cargo interino, es decir, un cargo en el cual los poderes políticos no han atravesado el procedimiento común y corriente que debe hacerse, que es pasar por el Congreso, tomar la decisión luego de ver perfiles idóneos para el cargo de quién sería el mejor o la mejor candidato o candidata para ello. Tenemos también cargos vacíos en otros aspectos, entonces así como en líneas generales, la Procuración General, la Defensoría del Pueblo, la Procuración Penitenciaria, inclusive espacios de la Corte Suprema todavía están vacantes, y todo eso obviamente incide en el funcionamiento de la justicia, porque son debates que se tienen que dar no solamente por quienes ocupan los cargos, sino qué perfiles queremos para la justicia que nos convoca en el país. Pero bueno, más allá de eso, también hay ciertas reformas que deben darse, por ejemplo, en todo lo que es selección de jueces y juezas, que eso lo hace el Consejo de la Magistratura. Hoy por hoy tenemos concursos que se abren, digamos, una vez que las vacantes ya están hechas, entonces se pierde muchísimo tiempo a la hora de pensar en esos cargos, y sobre todo lo que termina ocurriendo es que termina impactando en la calidad de la justicia que imparten estos jueces o juezas, porque muchas veces estos cargos vacantes no es que se solucionan de una manera pensada o racional, sino que implican o terminan delegándose o terminan derivando en subrogancias, donde un juez o una jueza tienen más de un juzgado a cargo, sin poder, digamos, dedicarle el tiempo que corresponde, y haciendo una delegación de tareas que es inconstitucional, porque se supone que quien resuelve los casos son jueces o juezas establecidas por la Constitución y que pasan por procesos de selección arduos, y prácticamente, bueno, la demora en el proceso hace que esto no ocurra de una manera eficaz, ¿no? Victoria, ¿y por qué dicen ustedes que están dadas como las condiciones o esta oportunidad es interesante para discutir más allá de quienes ocupan lugares en la Corte, o inclusive si es que se amplía o no la Corte? ¿Por qué están dadas esas condiciones? Bueno, prácticamente un poco por cómo se está dando el juego político en este aspecto, solo haciendo un resumen, digamos, para llegar a tomar la decisión de quiénes tienen que ser los próximos jueces a ocupar los dos cargos vacantes de la Corte Suprema. Hay un proceso que se empezó a dar desde mayo en este año, que la semana pasada la ciudadanía pudo ver que se abrió audiencias públicas, ¿no? Es decir, que los candidatos debían explicar por qué eran idóneos para ese cargo. Esas audiencias públicas podían haber terminado con una votación de quienes conforman lo que es la Comisión de Acuerdos en el Senado, que son un grupo de senadores que tienen que tomar la decisión. Y luego de haber escuchado a esos candidatos, se puede ir a una votación en el Senado de estos dos candidatos, ¿no? En este caso, ninguna de esas votaciones se dio. Entonces hoy estamos en un limbo respecto a cuándo van a tener que ir al Senado, si es que lo harán, estos dos candidatos para votarse. Y se supone que en parte es eso porque se están dando muchas negociaciones respecto a si se va a ampliar la Corte o no, que es un rumor que viene bastante fuerte en los últimos meses. Entonces, un poco la idea de pensar que las negociaciones que se van a dar pueden tomar dos rumbos, o un rumbo más negativo, que son negociaciones políticas, donde se terminan tomando decisiones que no van a beneficiar tal vez a la ciudadanía, porque se piensa más en beneficios de determinados sectores, o el sector judicial, o el sector económico, o el sector político, o se puede aprovechar este tiempo para realmente darle
para abrir, digamos, dentro de los bloques legislativos el debate necesario respecto a estos cargos, a las reformas que son necesarias tomar en cuenta. Digo, siempre el tiempo que hay ahora y estas negociaciones que se están dando pueden ser positivas siempre que se las tome en serio y en miras a pensar, bueno, cómo reformar y cómo seguir mejorando la justicia. Si solamente se ocupa este tiempo para pensar a quién poner en la Corte Suprema por determinados intereses o no, y la verdad que va a ser una lástima porque no alcanza simplemente con decidir quiénes van a estar en la Corte. Hay muchísimas falencias en el sistema de justicia. Claro. Digo, si vemos la justicia federal, de quien uno de los próximos candidatos ha trabajado durante más de 20 años, Ariel Lijo en ella, la justicia federal hoy es una de las más ineficaces en todo el país y es la justicia más importante porque tiene las causas más trascendentales. Entonces digo, son muchas las necesidades que hay en términos de transformación judicial y es una lástima que todo este tiempo se desperdicie en dos candidatos cuando se pueden tomar además otras decisiones importantes. No hace mucho tiempo atrás, Victoria, conocíamos declaraciones de un ex miembro de la Corte Suprema de Justicia que describía cómo funciona oficinas adentro, digamos, cómo se acumulan los expedientes, quiénes escriben más de una vez los fallos, que no son los jueces, sino algún secretario, esto lo decía el propio ex juez. Digamos, hay de raíz una cantidad enorme de problemas, entre otros el número de miembros de la Corte, en fin. Sí, totalmente, digo, hay muchas necesidades, no sé, si uno ve, por ejemplo, cómo funciona la justicia federal, tiene muchísimas demoras en las causas, hay causas que duran un montón de tiempo, cuando uno ve esas causas, algunas son de corrupción, algunas son de tráfico de influencias, otras son de temas más de contrataciones estatales, digo, son problemas muy graves, que un poco por cómo funciona el sistema y por también fallas estructurales, que es esto de hoy no hay una persona que dentro de, no sé, el Ministerio Público dé directivas claras, o si las hay, no han pasado por el proceso democrático que tiene que tener ese cargo. Entonces son todas falencias que terminan impactando obviamente en el funcionamiento del día a día y que obviamente terminan haciendo que la justicia sea más ineficaz. O sea, estamos hablando no solamente de cargos de quién están manejando estas organizaciones, pero también, digo, en la selección de jueces, mismo la selección de estos dos candidatos a la Corte Suprema. El procedimiento que se está siguiendo para ello no ha permitido, por ejemplo, que la ciudadanía pudiera expresarse en torno a las impugnaciones que ha hecho. Entonces, hoy por hoy hay un montón de impugnaciones contra, por ejemplo, Ariel Lijo, que son bastante graves, porque hablan de una ineficacia, de una demora sistemática en causas de corrupción y todo lo demás, de muchas denuncias en el Consejo de la Magistratura por cómo se ha manejado como juez en el sistema federal. Y, por ejemplo, eso no ha tenido voz dentro del proceso y es necesario hacer una reforma entonces de cómo es el proceso para seleccionar a los jueces que van a integrar durante por ahí más de 20 años nuestra Corte Suprema de Justicia. Es importante que la ciudadanía pueda participar. Todo eso hace, digamos, a ciertas demandas que viene teniendo no solo el Instituto, sino gran parte de la sociedad civil que trabaja estos temas para ir mejorando en distintos aspectos de la justicia. Es un contexto además complejo también, pero positivo en cierto sentido, porque se ha abierto la posibilidad de una reforma del Código Procesal Penal Federal, es decir, cómo se investigan y cómo se trabajan los delitos en el foro federal en todo el país. Hay nuevas jurisdicciones como Santa Fe, Mendoza y otros cronogramas pendientes que han empezado con la implementación, entonces tal vez es un poco terreno fértil para empezar a plantearnos, bueno, cuáles son los desafíos que tenemos ahora en miras a esta nueva implementación. De ahí que también es una oportunidad que es muy positiva si se la toma o muy negativa si se la deja de lado y no se toma en cuenta que tenemos problemas estructurales bastante graves, digamos, y que no los estamos pudiendo resolver si no nos tomamos de una manera seria estos debates. Victoria, y aparecen los actores que tal vez deberían estar como tomando esta oportunidad, más allá de los, en este caso de los senadores, discutiendo, haciéndose eco un poco de esta oportunidad y aportando para que podamos problematizar sobre cuestiones así como los que vos planteas de fondo, no sé, desde pasar al sistema acusatorio y lo que eso implica. Ustedes marcan la importancia que tiene, por ejemplo, la Procuración General en ese nuevo sistema, si es que volvió a tomar como relevancia. ¿Qué pasa inclusive con que no estén mencionándose a mujeres para la Corte? Claro. Es decir, una serie... Bueno, quizá se podría decir, digamos, de los perfiles hay muchísimo que decir. O sea, las impugnaciones fueron graves, digamos, sobre todo en el caso de Ariel Lijo. No quiero sonar repetitiva, pero digamos, estamos hablando de un juez que si uno agarra las estadísticas públicas, oficiales, respecto a cómo funcionan
cómo han resuelto, digamos, los casos los juzgados federales de Comodoro Pi. Estamos hablando de un juez que, por lo menos dentro de esas estadísticas públicas, nos da como resultado el juez más ineficaz de todo Comodoro Pi. Entonces, encima cuando uno analiza, porque también hubo otras estadísticas públicas sobre casos de corrupción, uno analiza cuánta demora han tenido esos casos. De nuevo, el juzgado Ariel Lijo aparece como el juzgado con más demora en causas de corrupción, de más de 6 años inclusive. Pero si vamos a casos ya, por ejemplo, YPF, Correo Argentino, digamos, son casos súper paradigmáticos para la sociedad que todavía no están resueltos y que uno empieza ahí a ver con estos datos que van saliendo de las estadísticas, de cómo funciona el juzgado y todo lo demás, empieza a ver como un funcionamiento un poco sistemático en demorar las causas. Y eso abre muchísimas dudas respecto a la parcialidad de este candidato, pero no solamente la parcialidad, sino que son dudas respecto a la idoneidad, a la trayectoria, a la imparcialidad de una persona que después realmente podría estar 20 años en ese cargo. Y bueno, si encima sumamos que ninguno de estos dos candidatos está, digamos, es del género femenino, ni se está teniendo en cuenta esto, claro, y que en las audiencias han respondido bastante tratando de evitar el tema, diciendo que van a intentar tener en el caso de García Mansilla pareciera hasta más estructural, más grave, si se quiere, ¿no? Porque al hijo lo conocemos más, porque ha sido más no solamente porque es juez, sino porque ha tenido como más horas de mediatización. Pero si uno empieza a escuchar y a hurgar en García Mansilla, también es muy preocupante el perfil de ese candidato. Sí, pero en el caso totalmente, pero en el caso de García Mansilla es un debate más clásico, es decir, es una persona, digamos, es decano de una facultad con un determinado perfil que se ha demostrado, se ha posicionado en contra del aborto, inclusive en causas graves como por ejemplo violación, porque ha estado en contra también del fallo FAL, que es el famoso fallo de la Corte Suprema que establece que en caso de violación digamos, es necesario o está permitido el aborto. Es un caso ya viejo porque quedó viejo en torno a la legalización del aborto, pero digamos, es un candidato que obviamente podría resultar obviamente preocupante en caso de, por ejemplo, género o que inclusive tiene una mirada bastante regresiva en términos de derechos humanos porque ha cuestionado la jerarquía o la supremacía del derecho internacional o de los tratados internacionales con la Constitución. Pero digo que es un candidato más clásico porque este tipo de discusiones son comunes. No digo que sean deseables, pero sí comunes al menos en términos de los perfiles. En el caso de Ariel Lijo estamos hablando de una persona que no debería ni haber llegado a estar postulado porque es una persona que al día de hoy todavía ha tenido 32 denuncias en el Consejo de la Magistratura por desempeño, que no han, o sea que cuando uno analiza bien eso, hay 3 abiertas todavía. Es un candidato que despierta muchas sospechas de a qué intereses está beneficiando y siempre cuando uno empieza a analizar dice, bueno, son unos intereses de determinado sector político, social, económico, pero pareciera que no son los intereses de la ciudadanía lo que hay detrás de ese demora sistemática. Pero bueno, realmente sí, obviamente ambos candidatos han mostrado tener, digamos, por distintas situaciones o distintas impugnaciones y por distintas visiones, ser candidatos que son, digamos, que son cuestionables, y creo que la audiencia pública no ha permitido como dejar tranquilos o tranquilas a la ciudadanía respecto a esas cuestiones, porque no han contestado todas las preguntas que tenían que contestar. Digo, Ariel dijo que le leyeron más de 200 preguntas y obviamente no las contestó, o sea, contestó lo que los senadores le preguntaron, y lo mismo fue con Manuel García Mansilla, quien por ahí sí contestó un poco más, pero obviamente que sus respuestas pueden resultar insatisfactorias para un sector de la sociedad, y de nuevo, son 2 hombres y no se está cuestionando eso, cuando seríamos una de las pocas cortes, digamos, de Latinoamérica que encima sigue teniendo todos hombres en la corte, y creo que eso siempre es importante remarcarlo porque ya es un tema estructural. No es importante que haya mujeres en la Corte Suprema que puedan aportar no solamente cuestiones de género, sino que, digo, más allá de sí, es un debate interesante porque representan las luchas de un colectivo y que tienen que estar ahí, y a otras identidades también, y que es una lástima que en todos los debates la única respuesta haya sido que estos candidatos van a asegurar eso, pero no explican cómo ni de qué manera. Claro, y volviendo un poco a lo que decías al principio de la nota, y que estaba en el documento que se dio a conocer, lo importante de someter a debate profundo en esta agenda judicial
la injerencia mutua político-jurídica que hay en la Argentina. Vos hablabas recién el caso del hijo, pero es un caso generalizado de participación de jueces en cuestiones políticas y de participación política en este proceso, por ejemplo, del hijo y Mansilla. Sí, totalmente. Bueno, el Consejo de la Magistratura, en parte, una de las cosas más importantes que hace es elegir los jueces federales, que son, de nuevo, estos jueces que participan en los fueros tal vez más sensibles o de las causas más sensibles. El proceso de selección del Consejo de la que hay en el Consejo de la Magistratura hoy deja muchísimo que desear, y esto es un debate que no viene de hace poco, es de hace mucho tiempo, ha tenido idas y vueltas bastante grandes, y si vamos a ver un poco la historia de cómo viene ese debate, hace 2 años un fallo de la Corte Suprema hizo que, o se estableció que se siga regulando el mecanismo de selección de jueces por una ley que el propio Congreso había derogado, y que sigue perpetuando, problemas que son bastante graves, que es una lentitud y sobre todo una arbitrariedad en los concursos, porque algo que hay que remarcar es que los concursos tienen una singularidad que es bastante problemática, que es que se le da muchísimo puntaje a la entrevista personal, y por ahí la parte más democrática o de mayor control que hay de cómo es el concurso es toda la parte que es el concurso, justamente, que es toda la gente que quiere postularse a eso transitando las mismas instancias. Si uno le va a dar más importancia o más relevancia a una entrevista en particular, permite obviamente elegir un poco o priorizar determinados perfiles sobre otros, y bueno, además hablamos de algo que no es menor, que es que la Corte sigue manteniendo facultades administrativas y manejo de los recursos económicos de la caja, y eso es bastante, grave, porque eso la Constitución lo asignó al Consejo. Entonces, bueno, sí, empiezan como a abrirse cada vez sectores con más poder, que no se sabe para qué lado están yendo, y eso es importante que la ciudadanía lo pueda controlar y que sean, de nuevo, procesos democráticos con mayor participación ciudadana y que quieran, un mismo objetivo, que es que la justicia cumpla con ciertos estándares de eficacia y de derechos humanos que corresponden y que deberían ser para lo que la justicia está. Victoria, te agradecemos enormemente la amabilidad de atendernos en esta tarde. No, muchísimas gracias a ustedes y quedamos al habla. Dale. Victoria Llorente, entonces, de el INESIP. ¿Por qué digo INESIP? No sé por qué me trabo ahí. INESIP, sí. Que es una institución que hace mucho que viene trabajando. Me pasa lo mismo con la SIC. Tienen un plantel de personal que es gente muy joven, muy capacitada, casi todos estos organismos. Varios de ellos promovieron una consulta pública hace pocos días para someter a debate con participación de la gente, de la ciudadanía. Esto fue en Cava, a propósito de todas estas discusiones, ¿no? A partir de la situación del hijo de Mansilla, bueno, ¿qué pasa en realidad con la justicia en la Argentina? Con el sistema judicial, ¿no? Es interesante, tiene varios grupos de trabajo, justamente por eso también ahí abordando varias temáticas, y el aporte a esta discusión que el año pasado y el antepasado, ¿se acuerdan que empezó como a cobrar así notoriedad? Hubo movilizaciones reclamando una reforma judicial, la democratización de la justicia, los planteos que se vienen haciendo acerca de lo que se conoce como lawfare, que es esto que vos decías, que es la discusión o la judicialización de la política. Los roles de jueces, el hijo tiene un papel ahí importante. Y algunos fiscales. Tornelli, por ejemplo. Ni que hablar, ¿no? Y en Latinoamérica hay casos muy emblemáticos, el caso de Lula es uno de ellos, en Ecuador también el caso de Correa, y en la Argentina Cristina Fernández de Kirchner viene planteando claramente eso también. Y ¿qué estamos discutiendo cuando discutimos a Lijo y a García Mansilla, ¿no? Una corte que tiene 5 integrantes, de los cuales, si ingresaran estas 2 nominaciones, no habría ninguna mujer, y que además es un mensaje, no es menor, porque se supone que construimos toda una serie de legislaciones donde se fue avanzando hacia la paridad. Sí. Ahora, ¿va a haber paridad? Hay leyes que hablan de eso. Claro, va a haber paridad en distintos lugares, en distintos organismos, y no vamos a tener ni siquiera una silla representada por una mujer. Eso por decir algunas cosas, ¿no? Y después toda la agenda que
también estaría bueno que la comunidad nos pudiéramos como apropiar de esa agenda, porque resuelven sobre nuestras vidas, Sí, nuestros bienes, nuestra libertad y esas cosas, ¿no?